Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Había algo en la mansión de Ravenscroft que me atraía desde el primer momento en que la vi. Era una construcción antigua, de piedra grisácea, con torres que se alzaban como garras hacia el cielo. Los muros, cubiertos por un manto de hiedra espesa, parecían susurrar historias de tiempos olvidados, y las ventanas, altas y estrechas, dejaban escapar la luz como un débil resplandor que no lograba penetrar la densidad de las sombras. La mansión estaba alejada del pueblo, rodeada de un espeso bosque que parecía no dejar que nada ni nadie se acercara. Me mudé allí con la esperanza de encontrar algo de paz. La ciudad me había resultado agobiante, y el aire denso y pesado de Ravenscroft me ofreció una salida. La casa, además, me había costado un precio irrisorio. Nadie quería vivir en un lugar como ese. No importaba lo que se decía sobre su historia, lo que importaba era que era mía. O al menos, eso pensaba al principio. La primera noche en Ravenscroft fue tranquila. El viento azotaba los cristales de las ventanas con furia, pero el interior de la casa estaba cálido y acogedor. Me acomodé frente a la chimenea, observando las llamas bailar en su interior. El suelo de madera crujía cada vez que me movía, y los ruidos de la casa, como el retumbar de las vigas bajo el peso del tiempo, se convertían en parte del ambiente, como una canción que solo los muros conocían. Pero pronto empecé a notar detalles extraños. Al principio, pensé que era el cansancio, o quizás la soledad, lo que me hacía escuchar pasos en el piso superior. Pensé que podría ser el viento, o el crujido natural de una casa vieja. Pero después de varios días, los ruidos se hicieron más claros, más definidos. No eran meros crujidos. Eran pasos. Claros, deliberados. Como si alguien estuviera caminando arriba, alguien que no estaba allí. Una tarde, decidí explorar el piso superior. La escalera de madera, tan antigua como la mansión, rechinaba con cada peldaño que subía. La luz apenas llegaba a esa parte de la casa, ya que las cortinas, que aún conservaban el polvo de años, cubrían las ventanas. Al llegar al primer piso, me encontré con varias habitaciones cerradas. Todas las puertas estaban adornadas con detalles góticos, tallas de ángeles caídos, ramas enredadas, figuras que parecían moverse con la luz. No pude evitar la sensación de que me observaban. Abrí la primera puerta. Dentro, todo estaba cubierto por una capa espesa de polvo. Un viejo escritorio de madera se encontraba en el centro, con papeles esparcidos, y una lámpara apagada descansaba sobre él. En las paredes, cuadros antiguos de rostros sombríos me miraban fijamente, y al fondo, una gran alfombra roja cubría el suelo. No había nada que destacara demasiado, pero al darme la vuelta para salir, sentí que algo no estaba bien. Una puerta, que antes no había notado, estaba entreabierta. No había manera de que la hubiera dejado así. Me acerqué con cautela, y cuando la empujé, un aire frío me golpeó en el rostro. El olor a madera vieja y humedad era más fuerte en esta habitación. Al entrar, la temperatura descendió considerablemente, y las sombras parecían más profundas, más densas. En el centro de la habitación, una figura estaba suspendida. No podía ver de inmediato qué era, pero a medida que mi vista se ajustó, me di cuenta de que era un espejo. El espejo estaba encuadrado en una moldura negra, enroscada en forma de serpientes que parecían devorarse entre sí. Cuando lo miré, mi reflejo me pareció extraño. No había nada en mi rostro que me resultara familiar. La luz de la vela que llevaba apenas iluminaba, pero en el reflejo, vi una sombra detrás de mí, algo que no estaba allí. Algo que no debía estar allí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo la habitación vacía, con sus rincones oscuros y su aire espeso. Decidí que era hora de bajar, de salir de allí, pero algo me detuvo. Un sonido suave, como un susurro, provenía del espejo. No podía entenderlo, pero sentí una presión en el pecho, como si me estuviera llamando, como si la casa misma me estuviera pidiendo algo. Salí rápidamente de la habitación, y al cerrar la puerta, me encontré con el pasillo completamente diferente. Las paredes que antes parecían tan estables ahora parecían moverse. Los pasillos eran más largos, las habitaciones se desvanecían a medida que caminaba. Podía escuchar mis propios pasos, pero también sentía que había otros, pasos que no eran míos.
El sonido comenzó a acercarse, más rápido, más fuerte. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, el ambiente se sentía más tenso, más pesado. Decidí volver a mi habitación, y cuando llegué a la puerta, vi algo que me heló la sangre. El marco de la puerta estaba cubierto de marcas, como si algo hubiera arañado la madera. Esa noche, mientras intentaba dormir, la presencia de algo más en la casa se hizo más fuerte. La habitación, que había sido acogedora al principio, ahora estaba llena de una sensación extraña, de incomodidad. Los murmullos aumentaron, y de repente, los objetos comenzaron a moverse. La lámpara, que había estado apagada, se encendió sola. La ventana se abrió con un golpe seco, dejando entrar un viento helado. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieta. La mansión no solo estaba respirando, sino que parecía estar viva, observándome, esperando. Cada paso que daba, cada rincón que exploraba, parecía acercarme más a algo oscuro, algo que había estado esperando mucho tiempo. Pero no sabía qué era, ni qué se esperaba de mí. Algo me decía que estaba a punto de descubrirlo. Al amanecer, decidí que no podía quedarme más tiempo en la mansión sin entender lo que estaba pasando. La sensación de ser observada, los ruidos en la oscuridad, la figura en el espejo, todo me decía que la casa tenía secretos que no debía descubrir, pero que no podía evitar intentar desvelar. Era como si algo en su interior me estuviera llamando, arrastrándome a sus profundidades, a su historia olvidada. Esa mañana, mientras me preparaba para salir y buscar algo de información sobre la mansión en el pueblo, me di cuenta de algo extraño. La llave que había usado para cerrar y abrir las puertas la noche anterior no estaba en mi bolsillo. La busqué en mis pantalones, en las mesas cercanas, pero no estaba. La sensación de incomodidad creció. No era solo la llave. Había algo más. Una presencia que me acechaba, que no podía ver, pero que sentía en el aire, a mi alrededor. Salí de mi habitación y me dirigí al pasillo, donde una puerta al final me llamó la atención. Era una puerta que nunca había notado antes, o al menos no recordaba haberla visto. No tenía la misma textura de las demás puertas, ni el mismo desgaste. Era más nueva, como si hubiera sido instalada recientemente, aunque todo en la mansión parecía haber sido olvidado por el tiempo. Me acerqué con cautela. Sentí el aire enrarecido al acercarme a ella, como si algo estuviera vigilando ese lugar, esperando que la abriera. La manija, dorada y reluciente, me pareció extraña en comparación con el resto de la mansión. Era como si perteneciera a otro lugar, a otro tiempo, y me vi obligada a girarla. Al abrir la puerta, no pude evitar una sensación de frío extremo que me recorrió el cuerpo. La habitación dentro de la cual entré era diferente. No era como ninguna de las otras. Las paredes no estaban cubiertas por papel tapiz antiguo ni por cuadros desmoronados. Esta habitación estaba vacía, pero el aire era denso, y la luz, aunque débil, se filtraba por rendijas en la ventana que apenas iluminaban el ambiente sombrío. En el centro de la habitación, sobre el suelo de madera, había una alfombra roja. No era una alfombra común. Era gruesa y pesada, y su color, aunque oscuro, parecía tener una intensidad casi sobrenatural. Algo en su presencia me decía que no debía acercarme, pero no pude evitarlo. Algo me impulsaba a caminar hacia ella. Al pisar la alfombra, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La madera bajo mis pies crujió de una manera que no era natural. El sonido parecía venir de muy lejos, como si la casa misma estuviera reaccionando a mi presencia en ese lugar. Me detuve, miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, la habitación se sentía diferente. La atmósfera era pesada, como si las paredes mismas respiraran, esperando algo. Me agaché para examinar la alfombra con más detalle. Fue entonces cuando vi la inscripción en el borde de la alfombra. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí, bordada con un hilo dorado que brillaba a la luz de la ventana. Las palabras parecían formar una frase que me era familiar, pero no pude entender completamente. Donde los vientos se cruzan, los secretos nacen. Al leer las palabras, una sensación extraña se apoderó de mí. No sabía qué significaban, pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que necesitaba descubrir. ¿Qué secretos guardaba la mansión? ¿Por qué había llegado allí, a ese lugar, a esa casa? La frase me perseguía mientras miraba la habitación vacía, como si el viento mismo fuera el hilo que conectaba todo lo que estaba sucediendo. Decidí salir de la habitación. Sabía que no debía quedarme allí más tiempo.
El aire estaba demasiado denso, y la sensación de que algo o alguien me observaba se hacía más palpable. Pero, al girar para cerrar la puerta, escuché un sonido proveniente del pasillo. Era suave al principio, pero luego se hizo más claro, pasos, que se acercaban rápidamente. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. No podía ver a nadie, pero los pasos eran inconfundibles. De repente, el aire en el pasillo cambió. La atmósfera se cargó, y el frío se hizo más intenso. No era solo el viento. Había algo más, algo que me acechaba. Me volví rápidamente para enfrentar lo que sea que se acercaba. Al mirar por encima del pasillo, vi una sombra al final. No era una persona, ni una figura humana. Era algo diferente. Algo que se deslizaba por el suelo, sin hacer ruido. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos conmigo. Pero la sombra se detuvo al frente de mí, en la entrada de la habitación donde me encontraba. La figura, si es que podía llamarse figura, parecía estar suspendida en el aire. No tenía rostro, ni forma definida. Solo una mancha de oscuridad. Un parpadeo de luz iluminó brevemente la sombra, y lo que vi me heló la sangre. La figura no era solo una sombra, sino algo que se retorcía, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. No podía moverme. Estaba paralizada, como si la presencia que ahora flotaba ante mí hubiera puesto un hechizo sobre mi voluntad. El aire se volvió insoportable, y los susurros regresaron, más fuertes que antes, rodeándome, invadiendo mi mente. No podía entender lo que decían, pero sentía que las palabras eran un llamado. Un llamado a permanecer en la mansión, a aceptar lo que estaba ocurriendo, a unirme a algo más grande. Sin poder resistir más, dejé de luchar. Sabía que no podía salir. La mansión me había atrapado, y ahora estaba vinculada a ella de una forma que no podía comprender completamente. Los pasos cesaron. La sombra desapareció, pero la sensación de que algo aún me observaba no se fue. No pude decir cuánto tiempo pasé allí, en ese pasillo oscuro, con las sombras acercándose a mí. Lo único que sabía era que, por fin, había comenzado a descubrir lo que la mansión quería mostrarme. Y ya no había vuelta atrás. La mansión de Ravenscroft, aunque aparentemente inerte, parecía tener un ritmo propio. Los crujidos de las maderas, los ruidos en los pasillos vacíos, los susurros que siempre parecían venir de los rincones más oscuros, me hicieron sentir que nunca estaba realmente sola. A medida que avanzaba por los pasillos, la sensación de que la casa me observaba, de que cada paso que daba estaba siendo registrado, se volvía más palpable. El aire, aún frío, parecía cargar con una presencia invisible, y los susurros continuaban, como si estuvieran infiltrándose en mi mente. Ya no podía dormir sin que mi mente estuviera llena de imágenes extrañas, sombras que se alargaban por las paredes, figuras que se desvanecían cuando intentaba mirarlas directamente. La última vez que me había enfrentado a la sombra en el pasillo, había sentido que algo me había marcado. No era solo la mansión lo que me había atrapado, sino algo más profundo, algo que había estado esperando en las sombras, observándome desde antes de que me atreviera a entrar. Esa mañana decidí salir del interior de la casa. Necesitaba aire fresco, algo que me desconectara de la atmósfera pesada que se cernía sobre mí. Al principio, los jardines alrededor de la mansión parecían una escapatoria tranquila, pero pronto me di cuenta de que la misma sensación opresiva me seguía. Los árboles altos, sus ramas entrelazadas, parecían formar una muralla natural que me aislaba de todo lo demás. No podía ver más allá de las sombras de los árboles. Incluso el cielo, a lo lejos, estaba cubierto por una capa de nubes grises que no dejaban pasar ni un rayo de sol. El viento que soplaba entre las ramas parecía llevar consigo murmullos, como si las hojas mismas estuvieran susurrando secretos. Cuando caminé más allá de los jardines, el sonido del viento se amplificó. Era como si algo estuviera esperando, como si el aire estuviera esperando que yo, finalmente, comprendiera lo que había estado escondido en la casa. Me detuve junto a un pozo antiguo, rodeado por una valla de hierro oxidada. No podía recordar haber visto algo como eso en los alrededores de la mansión, pero al mirar el pozo, algo me atrajo. Era tan antiguo que parecía haber sido dejado allí por generaciones. La superficie del agua reflejaba la luz de la mañana, pero al mirar más de cerca, vi que no era una imagen clara. El agua se agitaba ligeramente, aunque no había viento suficiente como para provocarlo. Algo se movió en las profundidades del pozo. No pude ver qué era, pero sentí como si una sombra hubiera nadado bajo el agua. Una sensación extraña me recorrió, como si el pozo estuviera observándome,
como si la mansión me estuviera observando desde su rincón más oscuro. No podía apartar la vista del agua, como si estuviera esperando algo, o peor aún, temiendo lo que pudiera surgir de su interior. Me di la vuelta, sintiendo la presión en mi pecho. Algo me decía que no debía continuar. La casa me estaba reclamando, y el pozo parecía ser solo una extensión de su presencia. No quería regresar a la mansión, pero no tenía otra opción. Volví a entrar, el aire que me rodeaba parecía estar cargado con la misma energía opresiva que había sentido en las primeras noches. De vuelta en la casa, decidí que debía investigar más a fondo los rincones olvidados de Ravenscroft. Estaba segura de que algo, o alguien, me había estado observando, y aunque no quería admitirlo, algo en mí deseaba comprender lo que estaba pasando. Quería saber más sobre los secretos que la mansión escondía, y sobre la figura que había visto en el espejo. Caminé por el pasillo principal, decidido a encontrar algo que me diera respuestas. Al pasar por una puerta cerrada, noté que había algo extraño en la madera. Estaba menos desgastada que las demás, y el marco tenía un relieve que no recordaba haber visto. Mi corazón latió más rápido. ¿Cuántas puertas se escondían en esta mansión que aún no había explorado? Sin pensarlo, me acerqué a la puerta y la empujé con suavidad. Dentro, la habitación estaba tan oscura como las demás, pero al centrar mi atención en el centro de la sala, vi algo que me hizo detenerme. Había una mesa pequeña, de madera oscura, y sobre ella, una caja. Era una caja que no pertenecía a la casa. No tenía el desgaste que el resto de los objetos mostraban, ni las huellas de tiempo que marcaban la mayoría de las pertenencias de Ravenscroft. Era nueva, o al menos parecía nueva. El material de la caja era liso, con detalles delicados tallados en su superficie, pero lo que realmente me hizo detenerme fue el símbolo en la tapa. El símbolo parecía un antiguo emblema familiar, algo relacionado con los Greywood, pero no era exactamente lo mismo. Parecía más antiguo, más profundo, como si tuviera una conexión con algo más allá de esta casa, algo que había estado esperando ser desenterrado. Me agaché y tocó la caja. Al instante, una corriente fría recorrió mi cuerpo, como si algo dentro de la caja me estuviera llamando. No podía detener mi mano. La sensación de que la casa me estaba reclamando se volvió insoportable, y sin poder evitarlo, abrí la tapa. Dentro, había un pequeño objeto envuelto en tela. Lo deshice con rapidez, y al ver lo que había dentro, mi mente no pudo procesarlo de inmediato. Era una llave, pero no como ninguna que había visto antes. Era antigua, con un diseño extraño, tallado en un metal oscuro. Al sostenerla, sentí que algo en el aire cambió. La mansión, como si respondiera a mi toque, empezó a resonar. El suelo tembló levemente, y un sonido lejano, como el susurro de voces, recorrió los pasillos. La llave me miraba. La casa me observaba. Y de alguna manera, sabía que esta llave era la pieza final en el rompecabezas que debía resolver. La llave en mis manos parecía más que un simple objeto. Mientras la sostenía, sentía que algo, quizás la misma mansión, se despertaba a su toque. Cada rincón de Ravenscroft parecía estar esperando, atento, a que tomara la decisión de usarla. Algo en mi interior me decía que esta llave era la clave para desvelar todo lo que había estado oculto en la mansión, pero al mismo tiempo, me llenaba de temor. ¿Qué pasaría si la usaba? ¿Qué abriría esa llave, además de una puerta física? A pesar del miedo que me recorría, no podía evitar la tentación de saber más. Había pasado ya demasiado tiempo atrapada en los misterios de la mansión como para darme por vencida. Si la mansión había comenzado a mostrarme sus secretos, si me había permitido ver el símbolo, el emblema familiar y la llave, sabía que no podía simplemente ignorarlo. Los murmullos, las sombras, los susurros que no eran de mi mente, todo me estaba llevando a algo que no podía dejar pasar. Con la llave en mano, me dirigí al final del pasillo, donde recordaba haber visto una puerta peculiar. Aunque al principio no me había parecido importante, algo me decía que allí encontraría lo que había estado buscando. La puerta estaba al final de un largo corredor, oscuro, como si el pasillo mismo intentara esconderla de mí. Las sombras en las paredes parecían alargarse, como si estuvieran protegiendo ese lugar. La puerta estaba cerrada, como tantas otras en la mansión, pero algo en ella me parecía diferente. La madera no estaba tan desgastada como las demás, y la cerradura, aunque antigua, tenía una forma peculiar. La llave encajó a la perfección. Un crujido bajo, como si la casa misma estuviera respirando, resonó cuando giré la llave. El sonido de la cerradura desactivándose me hizo detenerme por un momento.
Sentí que el aire alrededor se volvía más denso, más frío. No podía ignorar la sensación de que había algo esperando detrás de esa puerta, algo que había estado esperando tanto tiempo para ser descubierto. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta, que se abrió lentamente. El interior estaba en penumbra. La luz de la lámpara que llevaba conmigo no era suficiente para iluminar toda la habitación, pero, al mirar a mi alrededor, vi algo que me hizo dar un paso atrás. La habitación no era grande, pero estaba llena de objetos extraños, una silla antigua, una mesa cubierta de polvo y, en el centro, una gran figura cubierta por una sábana blanca. No pude evitar acercarme. Al levantar la sábana, lo que vi me dejó sin aliento. Era un retrato. No uno cualquiera, sino uno que parecía antiguo, hecho con una técnica que ya no se usaba. La pintura representaba a una mujer, pero no cualquier mujer. Era una figura familiar, aunque no podía recordar de inmediato por qué. El retrato estaba firmado con el nombre de Alicia Greywood, el mismo nombre que había visto en la inscripción en el cuadro del pasillo. Alicia Greywood. La mujer de los retratos, la que había estado observándome en silencio, desde las sombras de las paredes. No podía entender por qué su imagen, su rostro, estaba tan presente en la mansión, pero algo dentro de mí sabía que ella no solo era parte de la historia de Ravenscroft, sino que tenía un vínculo con lo que estaba sucediendo. Al mirar más de cerca, vi algo extraño en el retrato. Los ojos de Alicia no eran como los de un retrato normal. Aunque parecían estar mirándome, había algo en ellos, una intensidad, como si estuvieran vivos. Era como si su mirada fuera directa, como si pudiera ver dentro de mí. Algo me decía que no debía mirar tanto tiempo, que no debía estudiar sus ojos con tanta profundidad. Pero ya era tarde. No podía apartar la vista. Fue entonces cuando la habitación comenzó a cambiar. Las paredes, antes fijas y sólidas, comenzaron a moverse lentamente. No como una distorsión normal. No. Estaba sucediendo algo mucho más extraño. Parecía que la habitación misma se estaba alargando, como si estuviera cambiando su forma. Sentí el suelo vibrar ligeramente bajo mis pies, y un zumbido bajo, casi imperceptible, llenó el aire. Las sombras comenzaron a retorcerse, a crecer, como si las paredes mismas estuvieran siendo consumidas por la oscuridad. De repente, la voz que había estado susurrando en mi mente se intensificó. Ya no era solo un susurro lejano, ahora era clara, nítida, como si alguien hablara directamente en mi oído. Eres la última. Las palabras resonaron en mi mente, y aunque no entendía completamente su significado, su peso fue inmediato. ¿La última? ¿La última de qué? Sentí el aire volverse más denso, como si una fuerza invisible me estuviera atrapando. Algo en la casa, algo que no podía ver, estaba tomando control. De repente, la puerta detrás de mí se cerró con un estruendo. No había forma de volver atrás. Me giré rápidamente, pero no había escapatoria. Las paredes parecían haber cambiado, distorsionadas, como si me estuviera adentrando en un laberinto. Las sombras se alargaron aún más, y la figura de Alicia Greywood, que antes había estado en el retrato, comenzó a moverse. No de una forma humana, sino flotando, deslizándose, como si la casa misma la hubiera liberado de su prisión. De repente, las sombras se unieron, formando una figura humana. La figura de Alicia, o algo que la representaba, comenzó a caminar hacia mí, y el aire a su alrededor se volvía más denso, más frío. No podía moverme. No podía gritar. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, observando cómo se acercaba, sin poder evitarlo. El ciclo ha comenzado. La voz susurró de nuevo, esta vez con una claridad aterradora. Y no hay forma de detenerlo. Antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. El vacío fue absoluto. Un abismo de oscuridad que me tragó por completo. No era la oscuridad natural de la noche, sino algo más profundo, más antiguo. Algo que me parecía un eco, un vacío que existía mucho antes de que yo llegara a la mansión de Ravenscroft. La casa ya no era un hogar. No era un lugar que podía habitarse. Había trascendido esa categoría. La mansión había comenzado a devorarme, a consumir cada parte de mi ser, de mi esencia. Cuando finalmente pude abrir los ojos, no estaba en el pasillo ni en la habitación que había explorado. Estaba en un espacio que no pertenecía a ningún lugar que pudiera comprender. No era una sala, ni un pasillo. Era un vacío, una oscuridad tan densa que no podía distinguir ni mis propias manos frente a mis ojos. No podía moverme, pero sentía que algo me observaba.
Algo que se deslizaba en la penumbra, observando, esperando. De repente, una luz apareció, débil al principio, como una chispa perdida en la vastedad de la oscuridad. La luz fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un resplandor tenue, pero suficiente para iluminar el espacio a mi alrededor. Allí, en el centro, vi una figura. Era Alicia Greywood, pero no de la manera en que la había visto en el retrato. Esta figura era diferente, más real, más presente. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Eran ojos llenos de conocimiento, de poder, pero también de desesperación. A medida que la figura se acercaba, pude sentir el frío a su alrededor, como si su presencia misma estuviera absorbiendo la luz. Sus ojos me miraban, pero no de una manera amistosa. No eran ojos de una madre, ni de una hermana. Eran ojos de alguien que había sido testigo de un sufrimiento que no podría olvidar. Me sentí invadida por una sensación de pérdida, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera desmoronándose a mis pies. No puedes escapar, susurró la figura, aunque no la escuché con mis oídos, sino en mi mente. La voz de Alicia estaba clara, nítida, y resonaba en mis pensamientos. La mansión te reclama, como reclamó a todos los demás antes que tú. Eres parte de ella ahora. La presión en mi pecho aumentó. Sentí que la habitación, o el espacio en el que estaba, comenzaba a cerrarse. Las paredes se movían, se estiraban hacia mí, como si la casa misma estuviera intentando envolverme, tragándome por completo. Los susurros, los murmullos que había escuchado antes, se intensificaron. Era como si todos los que habían vivido en la mansión, todos los que habían desaparecido, estuvieran a mi alrededor, hablándome al mismo tiempo. Ellos también fueron elegidos, continuó Alicia. Como tú. No hay salida. Los que entran nunca se van. Me quité las manos de la cabeza, tratando de apartar los pensamientos, el ruido, el dolor. Sentí que mi cuerpo ya no me respondía, que algo dentro de mí se había roto. Algo en mí había cedido. La mansión había comenzado a apoderarse de mí, de mis pensamientos, de mis recuerdos. No sabía que era real. ¿Era esto lo que me esperaba? ¿Convertirme en una más de las sombras que habitaban Ravenscroft? La figura de Alicia se desvaneció lentamente, pero no fue un desvanecimiento natural. No fue un simple desvanecimiento de una visión o una ilusión. Fue como si la casa misma absorbiera su forma, su presencia. La oscuridad que me rodeaba se sintió más densa, como si la figura nunca se hubiera ido, como si se hubiera quedado en el aire, en la misma esencia de la mansión. Con el corazón acelerado, intenté moverme, pero algo me impedía hacerlo. Estaba atrapada. No solo física, sino espiritualmente. La mansión ya había comenzado a reclamar mi alma, y no había forma de deshacer lo que había comenzado. La llave que había encontrado, el símbolo en la alfombra, el retrato, todo tenía un propósito. Todo había sido diseñado para llevarme a este momento, a este destino. No era una visitante en la mansión de Ravenscroft. Yo era parte de ella ahora. El aire se volvió más frío, y la luz que antes iluminaba la oscuridad comenzó a desvanecerse. La mansión se cerró sobre mí, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré de nuevo en el pasillo. El sonido de mis pasos, que antes era tan familiar, ahora sonaba extraño, como si la casa lo estuviera distorsionando. Las paredes parecían moverse, como si no estuviera caminando en el mismo lugar. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si me estuvieran acechando. La puerta del salón se cerró de golpe detrás de mí, y cuando la miré, vi que había algo escrito en ella. Algo que no había estado allí antes. Eran palabras, talladas en la madera, y aunque no podía leerlas con claridad, sentí que me estaban mirando. Las palabras parecían moverse, como si estuvieran vivas, cambiando con cada parpadeo. El ciclo se completa. El susurro llenó mi mente una vez más. La mansión había hablado. Sabía que ya no podía irme. Sabía que ya era parte de su historia, que nunca podría escapar de los vientos que la casa había desatado. La mansión de Ravenscroft ya no era solo un lugar. Se había transformado en una presencia, una entidad palpable que me observaba, me rodeaba, me absorbía. El aire estaba denso, como si estuviera impregnado con algo que no podía identificar, algo que no pertenecía a este mundo. Las paredes, aunque físicas, parecían más etéreas, como si fueran solo una fachada para algo mucho más oscuro, más profundo. La casa estaba viva, y yo era una pieza más en su rompecabezas.
Con cada paso que daba por los pasillos, el sonido de mis propios movimientos se distorsionaba, se multiplicaba, como si me siguiera el eco de algo que ya no estaba. La sensación de que la mansión me hablaba, de que los susurros eran parte de mí, creció hasta hacerse insoportable. No podía escaparme de ellos. No podía escapar de Ravenscroft. El pasillo parecía interminable. A medida que caminaba, las puertas a mi alrededor se abrían por sí solas, revelando habitaciones vacías, pero llenas de una oscuridad densa que parecía engullir la luz. Cada una de esas puertas me llamaba, como si me estuvieran invitando a descubrir algo que no debía conocer, algo que había estado esperando por generaciones. Al final del pasillo, vi una puerta diferente. No era como las demás. La madera, aunque envejecida, estaba limpia, sin el desgaste que mostraban las otras. La cerradura, intrincada y detallada, brillaba con una luz propia, como si la puerta estuviera esperando algo, esperando a que yo la abriera. Me acerqué a ella, sin poder resistirme, y cuando puse la mano sobre la manija, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta, un viento helado me golpeó en la cara. La oscuridad del interior de la habitación me absorbió instantáneamente. No había luz, no había sonidos, solo una quietud palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Al dar un paso hacia adentro, sentí como el suelo crujía bajo mis pies, como si la casa reaccionara a cada uno de mis movimientos. En el centro de la habitación había un objeto. No era grande, pero su presencia era inconfundible. Un antiguo reloj de pared, cubierto por una capa espesa de polvo. El reloj estaba parado, pero lo que me llamó la atención fue su esfera. Aunque parecía estar detenido, la aguja de las horas estaba señalando directamente hacia mí. Era como si el reloj hubiera sido hecho para mirarme, para marcar el momento exacto en que entré en esa habitación. Me acerqué cautelosamente, como si el simple acto de tocarlo pudiera desencadenar algo que no podría controlar. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a tocarlo. Al rozar la superficie del reloj, el aire se volvió más pesado. El sonido de las manecillas comenzó a moverse lentamente, como si el reloj estuviera despertando de un largo sueño. El tic-tac comenzó de manera lenta, casi imperceptible, pero luego aumentó con rapidez, volviéndose cada vez más fuerte, más estruendoso. El sonido resonaba en mi mente, como si los latidos del reloj estuvieran sincronizados con los míos. Y entonces, una figura apareció en la habitación. No la vi entrar, pero al girarme, la sentí. Era una sombra al principio, pero pronto tomó forma. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido antiguo que parecía estar hecho de sombras. Su rostro, aunque borroso, estaba cubierto por una niebla gris, y sus ojos, vacíos, me miraban fijamente, como si estuvieran buscando algo en mí. Era una figura familiar, pero no podía recordar de dónde la había visto. «Te estaba esperando», dijo la figura, aunque no habló en voz alta. Su voz, o más bien, su pensamiento, resonó en mi mente. No era un susurro, sino una claridad aterradora. La mansión había estado esperando que yo llegara a este punto, que abriera la puerta, que tocara el reloj. Todos los que han cruzado este umbral han hecho lo mismo. La mujer levantó una mano, señalando el reloj. Al principio, no entendí su significado, pero a medida que mi mirada se centraba más en él, algo comenzó a cobrar vida dentro de mí. El reloj no solo marcaba el tiempo. Era el ciclo. El ciclo que la casa había comenzado, el ciclo que no podía romperse. Cada uno de ellos fue parte de la casa, continuó la mujer. Cada uno de ellos se unió a su historia. Y tú también lo serás. Mis pies comenzaron a moverse por sí mismos. Ya no podía detenerlos. La figura de la mujer me guiaba hacia el reloj, y aunque mi mente me decía que debía retroceder, que debía salir de allí, algo dentro de mí no quería irse. Algo me mantenía anclada a ese lugar, a ese momento. Y su voz, la voz que resonaba en mi mente, me empujaba hacia el reloj, hacia el centro de todo. Al llegar al reloj, la figura desapareció. La oscuridad que había estado allí se disolvió, y todo a mi alrededor se volvió más claro. Pero lo que vi me dejó paralizada. El reloj ya no era el mismo. Su esfera brillaba con una luz oscura, y las manecillas señalaban directamente hacia mí. El tiempo, el ciclo, me había atrapado. En ese momento, las sombras en la habitación se alzaron, como si quisieran abrazarme, arrastrarme hacia el interior del reloj. Mi corazón latía con fuerza, mi mente se nubló, y supe que había cruzado un punto de no retorno. La mansión me había reclamado, y ahora, era parte de su historia.
Ya no podía escapar. Sentí como la presión de la mansión me rodeaba, me aplastaba. Mi respiración se volvió irregular, frenética. Todo a mi alrededor se distorsionó, las paredes, el techo, el suelo bajo mis pies. La habitación en la que me encontraba ya no era un lugar físico, sino una extensión de la propia oscuridad que se había apoderado de mí. El reloj, que antes parecía inofensivo, ahora tenía un poder aterrador. Su tic-tac resonaba en mi mente, sincronizándose con los latidos de mi corazón, creando un ritmo inhumano, una danza que me absorbía. Las sombras en las paredes comenzaban a moverse nuevamente, retorciéndose, como si la casa misma estuviera tomando forma. La figura de la mujer que había aparecido ante mí, ahora se desvaneció, pero su presencia persistió. Algo en su mirada, algo en la forma en que me observaba, se quedó grabado en mi mente. Ya no era una figura distante. La sentía cerca, como si estuviera dentro de mí, una parte de la casa misma. El aire se hizo más denso. No solo era frío, sino también cargado, como si estuviera impregnado con la esencia de la mansión. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo, como si el mismo peso de las sombras me hubiera paralizado. Los susurros, antes suaves, ahora se convirtieron en una cacofonía incesante. Las voces eran claras, pero caóticas, como si decenas de almas perdidas estuvieran tratando de comunicarse conmigo, de advertirme. Pero todo lo que podía entender eran fragmentos, ecos de palabras que se entrelazaban y se desvanecían. La casa nunca olvida. El ciclo es eterno. Te has convertido en parte de ella. Mi mente era un caos. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué había sucedido en la mansión? Sabía que la historia de Ravenscroft estaba conectada conmigo de alguna manera, pero no entendía completamente cómo. ¿Por qué me había elegido? ¿Por qué la mansión me había reclamado de esta manera? La figura de Alicia Greywood apareció nuevamente, pero esta vez no era solo una visión. Estaba allí, frente a mí, en carne y hueso, aunque no podía tocarla. Su rostro, pálido y distante, me miraba con unos ojos vacíos, pero ahora había algo diferente. Su mirada no estaba llena de desesperación. Estaba llena de conocimiento, de poder. Ella sabía algo que yo no sabía, algo que la casa le había mostrado, algo que ahora debía ver. La mansión se alimenta de nosotros, dijo Alicia, aunque sus labios no se movieron. La voz resonaba directamente en mi mente, como una declaración sin piedad. De nuestras almas, de nuestros recuerdos. Todos los que hemos caído aquí somos parte de su historia. La mansión no era solo un edificio. Era un ser vivo, una entidad que se alimentaba de aquellos que entraban en ella. Cada alma que había pasado por allí, cada alma que había quedado atrapada en sus muros, ahora formaba parte de su legado. Y yo no era diferente. Yo también había sido marcada, sellada dentro de su historia. ¿Por qué no me dejaste ir?, pregunté, aunque sabía que no podía escapar. La mansión había comenzado a atraparme desde el momento en que había cruzado su umbral. No había forma de deshacer lo que ya estaba hecho. La historia de Ravenscroft ya había comenzado, y no se detendría. Alicia no respondió. No necesitaba hacerlo. Su mirada me decía todo lo que necesitaba saber. La mansión había elegido a cada uno de los que habían cruzado su puerta, y al hacerlo, les había dado un propósito, un papel en la historia que nunca podría ser borrado. No importaba cuánto lo intentara. Ya era parte de ella. De repente, la habitación comenzó a girar. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y el tiempo se detuvo. El sonido del reloj, que había sido constante, se volvió ensordecedor. El tic-tac llenaba mi mente, se aceleraba, retumbaba en mi pecho, en mis huesos. No podía escapar del sonido. No podía escapar de lo que me esperaba. Las paredes de la mansión se desvanecieron y, en su lugar, aparecieron visiones de otros, de aquellos que habían estado antes que yo. Vi rostros, caras familiares, pero distorsionadas, atrapadas en el mismo ciclo, condenadas a vivir eternamente en Ravenscroft. Sus ojos me miraban, y podía sentir su sufrimiento, su desesperación. Todos ellos habían sido elegidos, como yo. Mi cuerpo ya no era mío. Sentía como la mansión me absorbía, como sus paredes se adentraban en mi ser, en mi alma. Los susurros se convirtieron en gritos, pero no pude moverme, no pude gritar. La historia de Ravenscroft me había atrapado. Yo era una más en su largo legado, y nada podría cambiarlo. El último latido de mi corazón se unió al tic-tac del reloj. El ciclo estaba completo. La mansión me había reclamado, y yo,
ahora, formaba parte de ella. Ya no había escape. Ya no había salida. El tiempo en Ravenscroft era eterno, y mi alma sería parte de su historia, siempre. Nunca imaginé que una casa vieja y desordenada pudiera tener un peso tan grande sobre mí. Hace unas semanas, me encontré con la oportunidad de mudarme a una casa que había estado vacía durante años. Era una casa victoriana, con sus techos altos y ventanas de vidrio manchado que parecían ser un portal hacia otro tiempo. La estructura, aunque imponente, tenía algo que me atraía, una especie de misterio que me incitaba a quedarme. La decisión de mudarme no fue fácil. Después de la pérdida de mi madre, el apartamento donde había crecido se sentía vacío. Necesitaba un cambio, un escape, algo que me ayudara a lidiar con la sensación constante de vacío que me rodeaba. Pensé que una casa vieja, aunque grande y solitaria, podría ser lo que necesitaba para recomponer mi vida. Desde el primer momento en que crucé la puerta, supe que había algo peculiar en esa casa. No era solo la antigüedad de las paredes ni el olor a madera envejecida lo que me inquietaba. Era como si la casa estuviera observándome, como si sus paredes supieran más de lo que deberían. Cada paso que daba en los pasillos hacía eco, resonando en las habitaciones vacías como si algo más estuviera ahí. Me instalé con lo poco que tenía, intentando no pensar demasiado en lo que me rodeaba. Las noches eran las peores. El silencio era profundo, casi pesado, como si la casa misma respirara con cada suspiro que daba el viento afuera. A veces, me encontraba observando los marcos de las puertas, esos que parecían tan ajenos a la vida que me rodeaba. Había una en particular, al final de un largo pasillo. Aunque la casa estaba llena de puertas, ninguna me causaba la misma incomodidad que esa. Parecía que siempre me observaba, siempre me esperaba. Las primeras semanas pasaron con una extraña normalidad. Me levantaba por las mañanas, hacía mi café, y me dirigía a mi escritorio para trabajar. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar, de a poco, como una sombra que se mueve lentamente por el rincón de la habitación. No fue un suceso aterrador, pero sí inquietante. Pequeños detalles que no podía explicar. Una tarde, mientras desempacaba algunas cajas en el piso superior, noté algo en el suelo del pasillo. Una mota de polvo, quizás, o algo que se había caído sin que lo viera. Pero lo extraño fue que al día siguiente, esa misma mota de polvo estaba exactamente en el mismo lugar, ni un centímetro más allá, ni más acá. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no la encontré. A medida que los días pasaban, estos pequeños incidentes se hicieron más frecuentes. Las puertas que dejaba cerradas por la noche, amanecían abiertas al día siguiente. Siempre con una rendija, apenas perceptible, como si alguien las hubiera tocado y las hubiera dejado justo en ese punto, sin apuro, sin fuerza. Fue en una noche lluviosa cuando la inquietud se transformó en algo más tangible. Mientras me encontraba en mi habitación, leyendo un libro con la luz tenue de una lámpara, escuché unos suaves pasos en el piso inferior. Pensé que podía ser el sonido de la casa asentándose, o incluso algún roedor, aunque no recordaba haber visto ninguna señal de eso. Al principio intenté ignorarlo, pero los pasos seguían, repitiéndose una y otra vez. El sonido, que se deslizaba por las escaleras, no parecía pertenecer a un simple crujir de la madera vieja, sino a pasos de alguien que se movía por el piso con calma, pero con una presencia que no se podía confundir. De repente, un golpe seco resonó en la casa, como si algo hubiera caído al suelo, rompiendo el silencio que antes se había apoderado de la casa. Me levanté rápidamente y me dirigí al pasillo. No vi nada en el primer piso. Nada que justificara los ruidos que había escuchado. Pero al llegar al final del pasillo, esa puerta, la misma que me había observado al principio, estaba abierta. Estaba un poco más de lo habitual, como si estuviera esperando que entrara. No entré. Aunque mis pies se movían casi por instinto hacia ella, algo me detuvo. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y esa sensación me caló hasta los huesos. No era miedo, era algo mucho más desconcertante. Algo que ni siquiera sabía cómo describir. A lo largo de las siguientes noches, los ruidos no cesaron. Algunos eran más intensos que otros, como si alguien estuviera caminando a lo largo de las habitaciones. En otras ocasiones, escuchaba susurros apagados, casi imperceptibles, que provenían del piso superior. Decidí investigar. Subí al tercer piso, que había estado cerrado con llave hasta ese momento. Sabía que nadie más podía estar en la casa,
no había recibido visitas, y la vecina más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Abro la puerta con cautela, no sin sentir una extraña opresión en el pecho. El aire allí arriba estaba más frío de lo que debería, y el polvo se levantaba con cada paso, como si todo estuviera esperando ser perturbado. La habitación al fondo, la que nunca me había atrevido a abrir, estaba allí, tal como la recordaba, cerrada, antigua, cubierta de telarañas. Pero lo extraño no era la habitación en sí misma, sino lo que encontré en el suelo. Una pequeña mesa de madera, con una caja abierta encima. Dentro, había una serie de cartas. No cartas normales, sino viejas cartas manuscritas, algunas de ellas amarillentas y otras con los bordes quemados. El contenido estaba casi ilegible, pero pude distinguir algunas palabras: noche, presencia, no escaparás. Me quedé ahí parado, con el corazón acelerado, mirando la caja. El tiempo parecía haberse detenido, y algo en mi interior me decía que había llegado demasiado lejos. Sin embargo, algo dentro de mí también me empujaba a seguir mirando. Decidí llevarme las cartas, sin saber exactamente por qué. A lo largo de las siguientes semanas, me sumergí en la lectura de esas cartas. No eran lo que esperaba. No había nada sobrenatural en ellas, ni relatos de fantasmas o entidades extrañas. Pero había algo inquietante en las palabras. Las cartas pertenecían a un hombre que, aparentemente, había vivido en la casa hacía muchos años. En ellas, hablaba de una presencia que se alojaba en las paredes, algo que no podía ver, pero que lo acechaba cada noche. Decía que la casa lo observaba, que nunca estaba solo, aunque no había nadie más con él. Lo que más me impactó fue una de las últimas cartas. En ella, el hombre relataba que había comenzado a escuchar los mismos pasos que yo había oído. Específicamente, mencionaba una puerta en el pasillo, la misma que me había observado a mí. Hablaba de cómo esa puerta se mantenía cerrada durante el día, pero durante la noche se abría ligeramente. Sin embargo, el hombre nunca se atrevió a entrar. El final de la carta era lo más desconcertante. El hombre decía que, antes de irse, había dejado algo en la habitación para detenerlo. No especificaba qué, pero el tono de la carta indicaba que había tomado una decisión drástica. La última frase de la carta, escrita con tinta que parecía más oscura que el resto, decía lo siguiente: te observo ahora, y sé que llegarás a la misma conclusión. No entres en la habitación. Nunca lo hagas. No podía ignorar lo que había leído. Cada rincón de la casa, cada grieta en las paredes, parecía haber cobrado un nuevo significado. Pero algo en mi interior, algo que no podía controlar, me impulsaba a enfrentar lo que estaba sucediendo. Esa puerta, que había estado cerrada durante años, parecía ser el punto culminante de todo lo que había experimentado. Una noche, después de pensarlo por días, decidí que iba a entrar. No sabía si sería lo correcto, pero algo dentro de mí me decía que si no lo hacía, nunca podría salir de la sombra que la casa había arrojado sobre mí. Al abrir la puerta, el silencio fue absoluto. Un silencio denso, pesado, como si la casa estuviera esperando mi llegada. Dentro, lo único que había era una silla de madera, frente a un espejo antiguo. No había nada más. Pero al acercarme, vi algo reflejado en el espejo. No era mi reflejo, sino el de alguien más. Un hombre de rostro pálido, con los ojos profundamente oscuros, observándome desde el otro lado. En ese momento, entendí lo que el hombre había querido decir. La casa no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Nunca creí en las historias de fantasmas ni en los misterios sin explicación. Sin embargo, la casa victoriana a la que me mudé tenía algo que desbordaba lo racional. Había quedado vacía por años, en una calle apartada de la ciudad. Yo necesitaba un cambio. Después de la muerte de mi madre, la ciudad se volvió insostenible, y decidí mudarme a un lugar más tranquilo, aunque algo aislado. No me preocupaba lo solitaria que estaba la casa, sino más bien su antigüedad. Cada rincón de esas paredes respiraba historias pasadas, de aquellas que nunca me había atrevido a escuchar. La casa, de un tono grisáceo, destacaba por su arquitectura imponente, altas ventanas adornadas con cortinas pesadas, un porche grande, y detalles en madera tallada que se hacían visibles en cada rincón. La puerta principal, con su color desconchado, parecía decirme que había estado esperando por alguien. Yo no podía evitar una sensación extraña al acercarme a ella. No era miedo, era algo más profundo,
una especie de morbosidad, una curiosidad que me empujaba a descubrir sus secretos. El primer día en que me mudé, la casa parecía recibir mi llegada en silencio. No hubo grandes ruidos ni luces que parpadearan. Solo el eco de mis pasos resonaba por las habitaciones vacías. Colocando mis pocas pertenencias, me di cuenta de que todo en ese lugar parecía estar fuera de tiempo. El suelo de madera crujía con cada movimiento, y las paredes, aunque decoradas con retratos y espejos, me miraban con una calma inquietante. Algo en su atmósfera me atraía, pero al mismo tiempo, me mantenía a distancia. Las primeras noches fueron tranquilas. No había sonidos extraños, ni ruidos que me inquietaran. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar detalles que no podían explicarse fácilmente. El primero fue una puerta en el extremo del pasillo, al final de la planta superior. No tenía razón alguna para estar ahí. Todas las demás habitaciones estaban cerradas, pero esa puerta parecía llamarme de alguna manera. A veces, me despertaba en medio de la noche y la veía ligeramente entreabierta. Pensé que era una ilusión causada por la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, pero siempre me sentía incómoda al pasar por allí. Una mañana, al bajarme de la cama, me encontré con algo extraño en el salón. Una pequeña flor marchita, colocada cuidadosamente sobre la mesa. No tenía idea de cómo había llegado ahí, pues no había ninguna planta en mi casa. Intenté buscar una explicación lógica, pero no la encontré. La idea de que alguien hubiera entrado a mi casa era absurda. Vivía completamente sola. Lo extraño no terminó allí. Esa misma noche, volví a escuchar el crujir de las maderas. Era algo suave, como si alguien caminara en el piso superior, pero sabía que estaba sola. Miré el reloj, era cerca de las 3 de la madrugada. Lo que me hizo levantarme fue el sonido sordo de algo cayendo. Cuando subí al segundo piso, nada estaba fuera de lugar, salvo una de las lámparas apagada. No la había tocado. Decidí que era mejor no darle más importancia, pero una sensación de incomodidad se había apoderado de mí. La puerta al final del pasillo seguía llamándome. Al principio traté de evitarla, pero a medida que pasaban los días, esa puerta se convirtió en mi obsesión. A menudo me encontraba mirándola, preguntándome qué podría haber al otro lado. Decidí, finalmente, abrirla. Al hacerlo, el aire en la habitación me golpeó, como si la puerta hubiera estado cerrada durante siglos, sin permitir que la casa respirara. La habitación estaba vacía, pero había algo en ella que me hizo sentir que no estaba sola. El ambiente estaba pesado, como si los muebles que faltaban pudieran haber estado ahí en algún momento. En el centro, había una vieja alfombra que no se había movido en años. Y, en una esquina, una silla de madera que parecía fuera de lugar. No había ventanas en la habitación, solo una luz tenue proveniente de un candelabro que nunca llegué a encender. Durante días no pude sacarme de la cabeza esa sensación extraña de que algo estaba observándome. Cada vez que pasaba cerca de esa habitación, el aire se volvía más frío, y el ambiente más tenso. Decidí cerrar la puerta y no volver a pensar en ello, pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo que sentía. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el escritorio que había colocado en el salón, encontré algo peculiar en un cajón olvidado de la casa. Era una carta, descolorida por el tiempo, y aunque ya casi no podía leer lo que decía, algo me dijo que debía guardarla. La carta estaba escrita con una caligrafía antigua, y parecía tener mucho más tiempo del que los años de abandono de la casa podían justificar. Hablaba de una familia que había vivido en la casa hacía mucho tiempo. Los detalles eran vagos, pero mencionaba algo acerca de un presagio en la habitación cerrada. Decía que aquellos que vivían allí podían sentir una presencia, algo que no estaba destinado a estar en este mundo. Lo que más me perturbó fue una frase al final de la carta, escrita con una tinta más oscura y casi ilegible: no entres allí o nunca saldrás. La carta estaba firmada por un tal Edmund Hawke, pero no pude encontrar más información sobre él. La sensación de terror que recorría mi cuerpo al leer esas palabras fue indescriptible. Sin embargo, también sentí que tenía que descubrir más, que no podía quedarme sin respuestas. Una noche, no pude resistir más la curiosidad. Después de leer la carta y recordar la advertencia, decidí regresar a la habitación cerrada. Quería saber qué era eso que había causado tanto sufrimiento a la familia anterior. Abrí la puerta con cautela, y el aire frío me envolvió nuevamente. Esta vez, sin embargo, algo cambió. La silla en la esquina estaba ahora de cara a la puerta. La alfombra, que había estado bien alineada en el centro de la habitación, parecía haberse movido un poco.
El aire estaba cargado de algo más, una energía que no podía identificar. Al entrar, me di cuenta de que la luz de la luna iluminaba una pequeña mesa en la esquina. Allí, sobre ella, había un viejo reloj de péndulo. Extrañamente, el reloj seguía funcionando. El sonido de su tic-tac llenaba la habitación, resonando en mis oídos, aumentando la presión en mi pecho. De repente, una sombra pasó rápidamente frente a mí. No podía ver lo que era, pero sentí un frío profundo recorrer mi espina dorsal. Salí corriendo, cerrando la puerta con rapidez y no mirándola de nuevo. Nunca más volví a entrar en esa habitación, pero los sucesos extraños nunca cesaron por completo. A veces, escuchaba ruidos por la noche, otros susurros en el pasillo, pero ya no sentía miedo. La casa, con su antigüedad y su historia, me había enseñado algo. A veces, hay cosas en este mundo que no podemos comprender, pero debemos aprender a convivir con ellas. No sé qué era lo que estaba en esa habitación, ni si realmente había algo allí. Sin embargo, algo dentro de mí comprendió la advertencia de la carta. Algunas puertas deben permanecer cerradas, y algunos secretos no deben ser desvelados. Quizá nunca supe lo que realmente pasó en esa casa, pero hoy puedo decir que, después de todo, la casa me dejó una lección que no olvidaré. A veces, no siempre se necesita una explicación para entender lo que sentimos. Tal vez, la respuesta más sencilla es la mejor: algunas cosas no deben ser tocadas, porque nos cambian para siempre. Cuando me mudé a la casa victoriana, no tenía idea de lo que me esperaba. Había estado buscando un cambio, algo que me apartara de la rutina monótona y de las sombras de la ciudad. Había escuchado de esa casa a través de un anuncio en internet, sin mucha descripción, pero lo que me llamó la atención fue el precio. Un lugar grande, espacioso y con una arquitectura impresionante, por menos de lo que hubiera esperado en el mercado inmobiliario. La venta decía algo sobre renovación reciente, pero la verdad, nunca me importaron mucho los detalles. La casa tenía un aire misterioso que me atraía, algo que despertó mi curiosidad. Cuando llegué, lo primero que noté fue el aire denso de antigüedad. La casa estaba en una calle tranquila, en un vecindario de casas similares, todas con esos techos puntiagudos y ventanas que parecían querer hablar de tiempos pasados. A lo lejos, la estructura parecía sacada de una novela gótica, tan imponente como atractiva. La puerta de madera, con relieves en la parte superior, se abrió con un crujido de bienvenida. Al entrar, el silencio se sintió pesado, como si la casa hubiera estado esperando mucho tiempo por alguien que viniera a habitarla de nuevo. La primera impresión fue que había algo solemne en ese silencio. Me dio la sensación de estar en un lugar que había sido testigo de muchos secretos, algunos probablemente olvidados por el tiempo. El hall era amplio, con pisos de madera oscura que reflejaban la luz tenue de la tarde. Las paredes estaban adornadas con papel tapiz envejecido, decorado con patrones florales que parecían contar historias en silencio. No había nada particularmente fuera de lugar, pero había algo en el aire, como si la casa misma me estuviera observando, esperando que descubriera algo. Decidí empezar con la planta baja. Las habitaciones eran grandes, con techos altos y ventanas de cristal antiguo que dejaban pasar la luz en ángulos extraños. La cocina estaba intacta, con muebles de madera que tenían la pátina del tiempo. Todo parecía encajar en su lugar, pero al mismo tiempo, sentía que algo me faltaba. No era un miedo tangible, solo una ligera incomodidad, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Las primeras noches fueron tranquilas, al menos al principio. Durante los primeros días, la casa parecía haber dejado atrás las huellas del pasado, casi como si hubiera estado esperando por mí. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en noches, comencé a escuchar cosas. Eran sonidos suaves al principio, el crujir de la madera, el viento moviendo las ramas de los árboles afuera, pero luego comenzaron a ser más definidos. A menudo oía pasos, a veces como si alguien caminara por el pasillo de arriba, otras como si se deslizara por las escaleras. Al principio, pensé que era el sonido natural de una casa vieja que se asentaba. Pero conforme pasaba el tiempo, los ruidos se hicieron más claros y más frecuentes, siempre por la noche, siempre después de que me había acostado. El sonido de los pasos en el pasillo era siempre el mismo, ligeros, pero lo suficientemente fuertes para ser reconocidos. De alguna forma, parecía que alguien o algo estuviera recorriendo la casa con cautela. Una noche, me decidí a seguir el sonido. Con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido admitir,
salí de la cama y caminé lentamente hacia la parte superior de las escaleras. El sonido provenía del pasillo. Al principio, no vi nada. Pero algo en el aire me detuvo. El pasillo estaba oscuro, y la luz de la luna apenas se filtraba por la ventana. Mi respiración se entrecortó cuando noté una figura, una sombra, al final del pasillo. No se movía, pero parecía estar allí, observándome. Lo primero que hice fue volver a mi habitación, apretar la puerta y quedarme en la cama, respirando con dificultad. ¿Había sido mi imaginación? ¿Una alucinación provocada por el cansancio y la nueva vida en esta casa extraña? No sabía qué pensar, pero desde esa noche, la sensación de ser observada se hizo constante. A lo largo de las semanas siguientes, los ruidos no cesaron. Pero lo que me inquietaba más no eran los pasos, ni la sombra que había visto una noche. Era la habitación en la planta superior. Había una puerta allí, que no había abierto desde mi llegada. Parecía completamente diferente al resto de la casa. No era una puerta común, su marco era adornado con tallados de madera que representaban figuras humanas, y el pomo de la puerta parecía estar desgastado, como si hubiera sido tocado por muchas manos a lo largo del tiempo. Había algo en esa puerta que me atraía, algo que me hacía pensar que debía abrirla, explorarla. Pero cada vez que me acercaba, un extraño escalofrío recorría mi espalda, y me encontraba alejándome sin poder evitarlo. La presencia de esa puerta era opresiva, y por más que lo intentaba, no podía dejar de mirarla. A veces, por la noche, sentía como si la puerta estuviera un poco más abierta de lo que la había dejado, pero siempre me decía que debía estar imaginando cosas. Una tarde, cuando la casa estaba particularmente tranquila, decidí que debía enfrentarlo. Subí las escaleras, mis pasos resonando por los pasillos vacíos. Me acerqué a la puerta con un nudo en el estómago, pero la necesidad de saber qué había allí, detrás de esa puerta, era más fuerte. Coloqué la mano en el pomo y lo giré. La puerta se abrió lentamente, el chirrido de las bisagras llenando el aire con su sonido espeluznante. La habitación frente a mí era pequeña y estaba vacía. Sin embargo, había algo peculiar en el aire de esa habitación. Estaba más fría que el resto de la casa, y el olor a madera vieja era más denso aquí. En el centro de la habitación, había un antiguo espejo de cuerpo entero. El reflejo me dio una extraña sensación. No pude evitar mirarme en él, pero cuando lo hice, sentí como si la imagen que veía no fuera completamente mía. Había algo extraño en mis propios ojos, algo que no estaba bien. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola en la habitación. Sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera observando desde las sombras. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el reflejo de la habitación vacía. Cerré la puerta con prisa, mi mente acelerada, mis manos temblorosas. Algo no estaba bien en esa habitación, algo que no podía explicarme. Después de la experiencia con la habitación, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. La sensación de estar observada persistía, y los ruidos nocturnos se intensificaron. Fue entonces cuando, mientras revisaba algunos armarios viejos en el sótano, encontré un pequeño baúl de madera. Estaba cubierto de polvo, y cuando lo abrí, encontré varias cartas. Las cartas estaban fechadas desde hacía más de un siglo. Estaban escritas con una tinta que ya se había desvanecido, pero aún eran legibles. Las cartas hablaban de un hombre llamado Samuel Hawke, quien había sido el último propietario de la casa. Samuel hablaba de su creciente paranoia y de la sensación de ser observado constantemente. En una de las cartas, mencionaba que había algo en la casa que no se podía explicar, algo que lo había perseguido hasta su muerte. En la última carta que escribió, Samuel advertía que la habitación de arriba nunca debía ser abierta. Decía que había algo en ese espejo, algo que tomaba posesión de la gente que se atrevía a mirarlo. Nadie había escuchado su advertencia, y él mismo se había perdido en su locura. Después de leer las cartas, sentí como si la casa ya no me perteneciera. Ya no era solo un lugar donde vivía, sino un lugar que me estaba consumiendo. Había algo en esas paredes, en esos pasillos, que me había atrapado. Pero no era el miedo lo que me mantenía en la casa, era la necesidad de entender. La necesidad de saber qué había sucedido aquí, que había hecho que Samuel Hawke terminara tan perdido. Una noche, mientras observaba el espejo desde la puerta de la habitación, algo cambió. Ya no sentí miedo. Sentí una extraña calma, como si finalmente hubiera entendido lo que la casa quería decirme. No importaba lo que sucediera. La casa, en su silencio y en sus sombras, me había mostrado que hay cosas que no podemos ver,
pero que de alguna manera nos afectan profundamente. La historia de Samuel Hawke no era solo suya, sino también mía. La casa nunca me dejaría ir, pero tal vez no necesitaba escapar.